Es solo cuestión de tiempo. Eso es lo que Rusia quiere que el mundo, y especialmente Ucrania, crea sobre la caída de Pokrovsk. La ciudad está rodeada. Es el grito de propaganda que viene de Rusia. Los soldados de Ucrania deberían rendirse ahora, o arderán junto con la ciudad que están tratando de defender. No se puede negar que la situación en Pokrovsk no se ve bien para Ucrania, pero la caída de la ciudad no es inevitable. Krovsk no caerá, pues Ucrania desmintió la propaganda del Kremlin sobre el supuesto cerco a la ciudad de Donetsk. Claro, no lo sabrías solo escuchando los informes recientes sobre el avance ruso en Pokrovsk. La propaganda es tan fuerte que varios medios principales informan que la caída de la ciudad es inminente. The Guardian es uno de ellos. El 5 de noviembre publicó que las fuerzas rusas refuerzan su control sobre Pokrovsk mientras continúan los combates en la ciudad. Claro, The Guardian también señala que hay versiones contradictorias sobre lo que está sucediendo en Pokrovsk, y pronto hablaremos de la versión de Ucrania. Sin embargo, también sugiere que Rusia tiene ventaja. Recientemente, las fuerzas rusas han intensificado sus ataques. Primero usaron pequeños grupos de asalto desmontados, y luego reunieron suficientes tropas para una ofensiva mayor sobre la ciudad, según el medio. También señaló la investigación de la iniciativa de código abierto del Estado Profundo ucraniano, que dice que su seguimiento de la línea del frente revela que las fuerzas rusas han avanzado más profundamente en Pokrovsk y en las afueras de la ciudad. Los avances no están completos. Las áreas siguen en gris en los mapas del Estado Profundo, lo que indica combates en curso. Aún así, la situación parece ser sombría para Ucrania. Rusia ciertamente parece creer que va a tomar Pokrovsk pronto, o al menos quiere que Ucrania piense que está en una posición lo suficientemente fuerte como para forzar el colapso de la ciudad. El 5 de noviembre Reuters informó que Rusia comunica a soldados ucranianos en Pokrovsk y Kupiansk. Deben rendirse ahora, ya que no sobrevivirán si no lo hacen. NBC informó lo mismo y agregó que el Ministerio de Defensa ruso dice que las fuerzas ucranianas ya están atrapadas en ambas ciudades y que no podrán hacer nada para detener el avance de las tropas rusas. Incluso algunos soldados ucranianos señalan que la situación es mala. Una de esos soldados es la sargento Liana Kononchuk, quien sirvió con una unidad militar ucraniana que operaba en Pokrovsk. Ella le dijo a NBC: "La situación es difícil. Estamos tratando de controlarla, pero desafortunadamente solo ha estado empeorando últimamente". Kononchuk agrega que, lejos de llevar a cabo un asalto masivo, Rusia está utilizando una estrategia de infiltración. Hasta ahora, no existe una línea de defensa permanente como tal. El enemigo avanza al norte con 1, 2 o 3 unidades a la vez para debilitar la línea del frente, dijo a NBC. Se difunde que las fuerzas de Pokrovsk, Ucrania, están rodeadas. Rusia finalmente logró establecer el cerco que intentaba desde mayo. Las fuerzas de Vladimir Putin quizá no lograron tomar Pokrovsk durante el verano, como Putin había planeado inicialmente. Con la ciudad rodeada, es solo cuestión de tiempo antes de que Pokrovsk caiga. Si Rusia dice la verdad, Pokrovsk podría colapsar antes de Navidad. Ese es el problema. Rusia podría no estar diciendo la verdad. Ha afirmado durante semanas que rodea Pokrovsk, pero muchas voces ucranianas niegan esto. Ucrania dice que todo esto es solo propaganda rusa. Esas voces afirman que Pokrovsk no es seguro, pero la situación no es tan grave como dice Rusia. El Kiev independiente contradijo primero las afirmaciones rusas sobre el cerco. El 29 de octubre afirmó que informes de comandantes ucranianos y fuentes abiertas muestran que la declaración de Putin sobre un cerco total aún dista de la realidad. Pero la situación es, sin duda, altamente dinámica y está deteriorándose para el lado defensor. El medio destacó que Rusia efectivamente logró plantar una de sus banderas en las afueras occidentales de Pokrovsk. Sin embargo, ese acto de plantar la bandera fue más un ejercicio de control de la información que una muestra de dominio sobre Ucrania. Rusia mandó un grupo pequeño a plantar la bandera, tomar fotos y salir antes de que llegaran los drones ucranianos. Eso difícilmente es un cerco. Nada de esto significa que no estén ocurriendo avances en Pokrovsk, añade el medio. Sí están ocurriendo. Sin embargo, las fuerzas rusas que entran a la ciudad son pocas y están llegando a Pokrovsk mediante infiltración, no a través de asaltos frontales completos. En Facebook, Oleksandr Syrskyi, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, explicó cómo son los asaltos rusos en Pokrovsk, señalando que las afirmaciones de Putin sobre las situaciones en Pokrovsk y Kupiansk no corresponden con la realidad. Syrskyi dijo: "En Pokrovsk, la infantería enemiga evita combates y se concentra en zonas urbanas cambiando de ubicación. La tarea principal es detectarla y destruirla". Algunos informes afirman que Rusia no está combatiendo dentro de Pokrovsk, sino que se esconde con sus tropas, ofreciéndole a Putin pequeñas victorias propagandísticas mientras esperan ser cazados por las fuerzas de Ucrania. Y las dificultades que menciona Kononchuk sobre Ucrania,
Ella tiene razón. Sin embargo, algunos soldados ucranianos aclaran que la estrategia rusa no implica un cerco total de Pokrovsk. En TSN, el 3 de noviembre, el soldado Sonic relató la situación desde su perspectiva. Sonic sirve en la unidad de drones de ataque Dovbush Hornets como operador de drones y le dijo a TSN: no hay un cerco completo ni en Minarad ni en Pokrovsk. Desafortunadamente, los combates continúan en ambos lugares. El enemigo está presente ahí avanzando, y ahora en grupos bastante grandes. De nuevo, la situación de Ucrania en Pokrovsk no es perfecta. El cerco que Putin y sus aliados dicen que existe en realidad no existe, según Ucrania. Sonic continuó, señalando que Rusia al menos ya no está desperdiciando su infantería como si fuera carne de cañón. El país ahora es más táctico y usa Pokrovsk como prueba para la estrategia de infiltración mencionada. Sin embargo, muchos de los soldados que Rusia está enviando a la ciudad no están equipados para ejercer el nivel de control que Putin desea. Aproximadamente el 80% de ellos son infantes de infantería comunes, afirma Sonic. La mayoría no tiene experiencia de combate y están trabajando con contratos a corto plazo. Esto los hace un blanco fácil para los drones ucranianos al ser localizados. Este grupo de infantería es controlado desde las afueras de Pokrovsk. Algunas unidades rusas saben pelear. No hay muchos de ellos, pero existen, concluye Sonic. Aún así, el punto es importante. Pokrovsk no está rodeado. El 5 de noviembre, Ucrania negó nuevamente el cerco de Pokrovsk. Barons informó sobre esto, señalando que el Estado Mayor General de Ucrania se ha sumado al argumento. El Estado Mayor General afirmó el 5 de noviembre que no hay cerco a nuestras unidades y divisiones. Ucrania lucha intensamente para defender una de sus ciudades más valiosas de la agresión rusa. Se están tomando medidas para bloquear al enemigo que intenta infiltrarse, dijo. Sigue la resistencia activa contra los intentos de infantería enemiga de establecer posiciones. Putin quiere aparentar que Pokrovsk está cayendo ahora y que colapsará en pocos días, pero no es así. Pokrovsk sigue en peligro, pero no está cercado. La evidencia ucraniana desmiente la propaganda rusa, y Ucrania dice que está implementando activamente medidas que detendrán a las fuerzas rusas en seco. ¿Cuáles son esas medidas? Newsweek destaca algunas. Dice que Ucrania ha establecido escuadrones de búsqueda y rescate que están operando dentro de Pokrovsk. Esta operación involucra al 425º Comando de Operaciones Especiales, SBS de Ucrania, operadores y grupos combinados del Comando de Operaciones Especiales, Fuerzas Armadas de Ucrania, Guardia Nacional y Distrito Militar del Ministerio de Defensa. Además de los esfuerzos de búsqueda y rescate, Ucrania está haciendo algo que mencionamos antes: buscar y destruir. Sus objetivos son pequeñas unidades rusas, y los esfuerzos ucranianos son efectivos. Newsweek informa que el 5 de noviembre, Ucrania mató a 26 soldados rusos, hirió a 64 y destruyó 58 refugios en Pokrovsk y alrededores. Al ampliar la vista a 3 días, las pérdidas rusas aumentan más. Las fuerzas de Putin han sufrido 249 bajas, de las cuales 159 son irreversibles desde el inicio de la semana. Rusia perdió 26 vehículos y motocicletas, 7 puestos de control de drones, un tanque y un blindado. Estas cifras no son tan altas como las que hemos visto en el pasado. Rusia evita ahora el asalto frontal total que antes usó para tomar ciudades en Ucrania. Sin embargo, son notables porque las pérdidas son considerables en el contexto de la nueva estrategia amplia de Rusia. Muchos de los soldados dentro de Pokrovsk están muriendo. Si la ciudad estuviera rodeada, las fuerzas rusas entrarían desde todas las direcciones. Ucrania ahora emplea todos sus recursos para defender Pokrovsk. Además de ajustar sus operaciones en la ciudad por las nuevas tácticas rusas, también despliega sus unidades más elitistas para ayudar en la defensa. Según The Guardian, el 2 de noviembre, operadores de fuerzas especiales ucranianas entraron en Pokrovsk. The Guardian informó que unos 200 soldados rusos entraron en Pokrovsk. Eso da mejor contexto a las cifras que compartimos. Había 200 rusos en Pokrovsk el 2 de noviembre y presumiblemente unos cuantos más que entraron a la ciudad en los días siguientes. Entonces, las 249 bajas rusas reportadas entre el 2 y el 4 de noviembre, en su mayoría, cuadran. La mayoría de los infiltrados son eliminados antes de establecer posiciones. The Guardian también cita a Sirski, quien afirma que Pokrovsk está bajo presión de miles de efectivos enemigos. Pero Rusia no aprovecha esos números. Pokrovsk no está rodeada y Ucrania mantiene la logística en la ciudad pese a los ataques rusos constantes. Con las fuerzas especiales, la defensa ucraniana de Pokrovsk será más organizada y capaz de eliminar unidades rusas infiltradas. Y esas fuerzas ya podrían estar influyendo. Ucrania obtuvo una gran victoria en Pokrovsk frente a la propaganda rusa.
Además, el 5 de noviembre, el Kiev Independent publicó un informe sobre las fuerzas ucranianas asegurando el edificio del ayuntamiento de Pokrovsk y levantando la bandera de su país. El 425 Regimiento de Asalto Independiente de Ucrania realizó la operación, provocando la reacción en telegrama. Soldados del regimiento Eskel devolvieron la bandera ucraniana al ayuntamiento de Pokrovsk. La brigada también publicó un video en YouTube explicando la operación y mostrando el asalto al edificio y el izamiento de la bandera. Curiosamente, el video muestra que el contraataque no salió como se planeó. Un vehículo militar ucraniano fue alcanzado por uno de los drones de Rusia durante la operación, lo que provocó que un soldado ucraniano sufriera una lesión leve. El comandante del primer batallón de asalto del 425 Regimiento de Asalto Independiente dice que este soldado ayudó a completar la operación. El comandante Baiter rechazó ser evacuado, aseguró que cumpliría la tarea, llegó al objetivo y alzó la bandera. UK Air Informed publica informe similar. Agrega que miembros de la principal dirección de inteligencia de Ucrania también han llegado a Pokrovsk y que las unidades ucranianas estacionadas en la ciudad están siendo reforzadas. Mientras hablamos, Ucrania parece estar preparándose para una lucha mucho más dura. Pero, de nuevo, la realidad es que esta pelea en particular aún no está ocurriendo. Pokrovsk no está rodeada, pero podría estarlo. Actualmente, Ucrania combate a pequeños grupos rusos atrincherados tras ingresar a la ciudad. Esto no es dominio ruso, es una invitación a la destrucción ucraniana. Otra prueba indica que Rusia miente sobre el cerco de Pokrovsk. La ABC de Australia reportó que Zelensky dijo el 3 de noviembre que había unos 300 soldados rusos en Pokrovsk. Esos soldados no han avanzado mucho desde que llegaron a la ciudad. En Kupiansk, donde Putin dice que Ucrania debe evacuar, solo hay 60 soldados. Estas no son fuerzas para tomar ciudades, son pequeños grupos de infiltración. Putin los está usando para crear una narrativa de dominación rusa, aunque los soldados de esos grupos están siendo eliminados por los defensores de Ucrania. Entonces, ¿qué debemos entender de todo esto? Siempre hay dos lados en cada historia, y Rusia parece no estar diciendo la verdad. Pokrovsk enfrenta problemas evidentes. Siersky afirma que Rusia envió miles de soldados para tomar la ciudad. Las afirmaciones de Sonic sobre que esos soldados son en su mayoría reclutas sin experiencia destacan el calibre de las fuerzas que usa Rusia. Como siempre, todo gira en torno a números, aunque no se usen. En los asaltos, soldados rusos entran en Pokrovsk en grupos pequeños y suelen morir pronto. Sobre el cerco, Rusia afirma que sí y Ucrania que no. Pero es difícil saber quién dice la verdad. Que tantas regiones cerca de Pokrovsk sean llamadas zonas grises por Deep State indica que Rusia no controla tan firmemente las afueras de la ciudad como afirma. La lucha en Pokrovsk sigue intensa. Si Putin dice la verdad sobre el cerco, Rusia aprovechará su ventaja en Pokrovsk, con miles de soldados, no solo los pocos cientos infiltrados en la ciudad. Esto plantea dos preguntas. ¿Por qué Ucrania necesita mantener Pokrovsk? ¿Y logrará repeler los últimos avances de Rusia? Pokrovsk es una de las ciudades más importantes de Donetsk que Putin busca controlar. La British Broadcasting Corporation explicó en un artículo del 5 de noviembre que Putin presiona por Pokrovsk desde la caída de Avdiivka en febrero de 2024. Rusia lleva más de año y medio intentando tomar Pokrovsk sin éxito y recién ahora se acerca a lograrlo. Ucrania debe resistir, ya que la caída de Pokrovsk puede causar un efecto dominó. Si Pokrovsk cae, defender su ciudad satélite Mirnara se vuelve casi insostenible. Y las tropas rusas entonces podrían enfocar su atención en la batalla. Para Konstantinivka, al noreste, y otras ciudades del cinturón fortaleza como Druskivka, Prematorsk y Sloviansk, informa la British Broadcasting Corporation, Ucrania perdería un centro logístico clave que abastece a los soldados en ese cinturón fortaleza. Sin embargo, perder Pokrovsk no implica el fin de la defensa de Donetsk por Ucrania. Será un golpe difícil, pero Ucrania tiene defensas en Donetsk a donde podría retirarse. Pokrovsk. La caída sería la culminación de casi 2 años de esfuerzo por muy poca ganancia territorial por parte de Rusia. Luego, Putin debería enfrentar las demás ciudades fortaleza, reforzadas por los defensores de Pokrovsk en retirada. Rusia podría tardar años en tomar Donetsk, aun si Ucrania pierde Pokrovsk. La British Broadcasting Corporation informa que el Instituto para el Estudio de la Guerra coincide en que Rusia carece de medios para penetrar o rodear rápido el cinturón de fortalezas. Así que la caída de Pokrovsk sería perjudicial para Ucrania, pero de ninguna manera significaría el fin de la guerra. Ni siquiera acabaría con el conflicto en Donetsk, ya que Rusia habría perdido miles de soldados y equipo para tomar la ciudad. Así que tenemos una idea de lo que pasaría después si Pokrovsk cae. ¿Pero caerá? La respuesta depende de a quién le preguntes.
Deutsche Welle informa que varios soldados ucranianos dicen que Rusia está cerrando lentamente las líneas logísticas que mantienen en funcionamiento las defensas de Pokrovsk. Acceder a las posiciones es muy difícil. Solo quedan una o dos rutas terrestres y una está bajo constante bombardeo, dijo un piloto ucraniano. France 24 también dice que Ucrania está luchando por mantener Pokrovsk porque no se ha adaptado del todo a las tácticas de infiltración que mencionamos antes. Los refuerzos y adaptaciones que mencionamos anteriormente en el video harían que Ucrania comenzara a contrarrestar el enfoque de Rusia de enviar pequeños escuadrones de infantería a Pokrovsk. Aún no se sabe si Ucrania ajustará a tiempo para evitar que caiga la ciudad. Una cosa es clara: los drones solos no mantienen Pokrovsk. El 5 de noviembre, Reuters habló con un comandante de escuadrón de drones llamado Yus, quien dijo que serían los soldados que operan a pie quienes, en última instancia, determinarían el destino de Pokrovsk. Incluso con los drones desempeñando un papel tan clave en la defensa de la ciudad, es el pie del infante el que marca, por así decirlo, dónde mantenemos nuestra posición, no un dron en el cielo. Su mensaje parece ser claro. Ucrania necesita más soldados. Dentro de Pokrovsk, de nuevo, están llegando refuerzos. Algunos analistas creen que es prematuro hablar de la caída de Pokrovsk. Eso dice Sam Kiley, editor de Asuntos Mundiales de Independence. ¿Y si la ciudad cae? Ucrania tiene sorpresas desagradables para Rusia. El paisaje tras las líneas del frente ucranianas fue preparado para una retirada combativa de fuerzas clave. Se han construido miles de kilómetros de trincheras, barreras y trampas para tanques. Sin duda, campos minados secretos, búnkeres ocultos para operaciones detrás de las líneas y una puntería meticulosamente calibrada harán que la próxima fase de Rusia sea otra sesión en la picadora de carne del frente oriental de Ucrania. Kiley escribe: por ahora, Pokrovsk no está rodeado. Si ocurre en el futuro, Ucrania planea retirarse rápido de una ciudad que, según David Axe, le costó a Rusia más de 10,000 soldados, y los soldados que sobrevivan no podrán disfrutar mucho la victoria. Putin los forzará a avanzar hacia las duras defensas que Ucrania preparó para ellos. Detrás de la línea de Pokrovsk, Ucrania podría contar con una nueva arma para enfrentar los intentos de Rusia de rodear Pokrovsk. Un nuevo dron permite ataques en la retaguardia rusa y ya está en acción. Una unidad de drones de élite rusa ya fue devastada por estos drones, como verás en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para más actualizaciones sobre Pokrovsk. Gracias por vernos.